Me voy a referir ahora a las figuras que están dentro de este mismo capítulo que estamos analizando, de la salud pública, y que están vinculadas con la pandemia, con el COVID-19 o coronavirus. Normalmente son figuras que son un poco pasadas por alto, por su poca aplicación práctica, pero en los días que corren han tomado un protagonismo lógico y la vamos a repasar brevemente. En el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la Nación, el 297 del 2020, se establece una serie de medidas tendientes a impedir la propagación de la pandemia en el territorio argentino. Incluso el presidente anunció, a modo de amenaza, ¿no?, que las personas que incumplieran las normas dispuestas, que incumplieran el aislamiento social, y el resto de las medidas, ¿no?, que los protocolos establecidos para los casos, para cada caso concreto, se le iban a ser pasible de aplicársele las sanciones previstas en el artículo 205 y 239 del Código Penal. El artículo 205 es un delito contra la salud pública que castiga al que violare las normas dispuestas por la autoridad pública para impedir la introducción o la propagación de una pandemia, de una epidemia. Perdón. El 239 no es un delito contra la salud pública, es un delito contra la administración pública, ya lo vamos a ver, que es el delito de desobediencia y castiga a aquel que resistiere o desobedeciere la orden de un funcionario público. Entonces, están íntimamente vinculados. Después voy a mencionar, hasta incluso puede ser que sea un caso de concurso aparente que nos podamos llegar a encontrar, pero voy a detenerme en el 205. El artículo 205 castiga entonces, la acción típica es la de violar las disposiciones de la autoridad pública dispuestas para, en el caso nuestro, no para impedir la introducción, porque ya cuando se dictó ya había ingresado probablemente el virus a nuestro país, pero sí para evitar la propagación de una epidemia. Acción típica entonces es violar las disposiciones de autoridad pública. Las disposiciones, las órdenes tienen que haber sido dadas en forma de mandato. ¿Ven? No tiene que ser una simple recomendación, tiene que tratarse de un mandato, de una conducta obligatoria, de obligatoria realización, ¿no?, de una prohibición a realizar cierta conducta. Entonces, claramente el decreto de necesidad de urgencia 297 del 2020 y los protocolos que se establecieron, pero fundamentalmente el decreto establece un mandato. O sea que en ese aspecto encuadra perfectamente la violación a esas normas con la figura del 205. Por otro lado, no cabe duda, estamos en presencia de una epidemia. Muchas veces esto puede resultar difícil de establecer. En el caso que nos ocupa por estos días, esto no es dudoso, porque incluso la Organización Mundial de la Salud le dio el carácter de pandemia por su característica global. Pero aunque no hubiese existido ninguna manifestación de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que conceptuarlo en el carácter de epidemia por su característica. Digamos, podemos decir que una epidemia es lo que lo caracteriza, es que la enfermedad, o en este caso el virus, es altamente contagioso, y lo que caracteriza algo para que lo podamos considerar epidemia es que es la rápida propagación que puede llegar a tener y afectar a una buena cantidad de personas, una gran cantidad de personas, ¿no? O sea, el carácter explosivo que tiene la expansión de la enfermedad por el carácter altamente contagioso que tiene la misma. Esto puede ser que sea, esa transmisión puede ser que sea entre humanos, a través de animales, a través de vegetales, eso es indistinto para poder encuadrarlo. Pero claramente no hace falta que la Organización Mundial de Salud diga que estamos en presencia de una epidemia para que la autoridad pública pueda establecer algún tipo de mandato para evitar que se introduzca o que se propague, lo que tiene características de epidemia. En este caso no tenemos ninguna duda al respecto. Está emparentado con otra figura dentro de este mismo capítulo, que es la del artículo 202.
El artículo 202 castiga con una pena más grave, más severa que el 205, porque el 205 tiene una pena de 6 meses a 2 años. El artículo 202 castiga con una pena que tiene un mínimo de 3 años, o sea que el mínimo es mayor que el máximo del 205, de 3 a 6, si no me equivoco, al que propagare una enfermedad peligrosa, contagiosa y peligrosa para la salud. La acción típica en este caso es propagar, a diferencia del 205 donde era violar las disposiciones. En este caso es propagar. A ver, no es de aplicación el 202 porque en el caso que nos ocupa, porque no es lo común que estemos encontrando que alguien realice conductas propias de propagar la enfermedad, sí de violar el aislamiento o sí de no respetar ciertos protocolos, pero no de propagarla, ¿no? Propagar requiere una acción concreta tendiente a que la enfermedad se extienda, se alcance a un número indeterminado de personas. Eso es algo que probablemente nosotros desde la Argentina no lo veamos, ¿no? Tal vez podríamos analizar alguna conducta en algún otro país o en China, ¿no? No lo sabemos, pero está claro que violar el aislamiento o no respetar un protocolo no es propio de la acción de propagar, porque es una conducta dolosa. Nosotros no lo tenemos que descartar, por ahí alguien lo puede llegar a revisar, pero no el común de los casos que estamos advirtiendo. Con respecto a la estructura típica voy a hacer una breve mención. El artículo 205, que es el que más se encuadra en las violaciones al decreto, es un delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura típica que tiene, violar las disposiciones, no hace falta probar la existencia de un peligro concreto para la salud pública. Si yo no soy portador del virus y salgo de mi casa y me voy a dar una vuelta a manzana, estoy violando las disposiciones de la autoridad sanitaria en este aspecto, del Poder Ejecutivo en este caso, para evitar la propagación. Y al no estar yo contagiado ni ser portador del virus y dando una vuelta a manzana sin ponerme en contacto con nadie, pero estando fuera de cualquier situación de excepción, estoy violando las disposiciones y sin embargo no puse en peligro a nadie. No puse en peligro a la salud pública. No hay un peligro concreto para la salud pública. Sin embargo, la estructura del delito de peligro abstracto funciona de ese modo. El que acuse, el Estado, no deberá probar que yo afecté la salud pública. Basta comprobar que hice la conducta prohibida. Y es conducta que se presume que es peligrosa para la salud. Pero puede que en el caso concreto no lo sea. Pero no importa, al haber revisado la conducta típica, partimos de una presunción que invierte la carga probatoria, de algún modo, si es que admite prueba en contrario. En este caso no lo admite, yo no podré ampararme en que yo no soy portador del virus si salí a la calle sin estar amparado en ninguna causa de excepción, en alguna de las situaciones de excepción. ¿Bien? No podría ampararme en que yo no tengo el virus como para decir no hay peligro para la salud pública, en este caso no admitiría esa prueba en contrario. Porque nos abarca todo, porque no solamente es que vos puedas contagiar a otros, sino también hay que evitar que te contagies vos y la idea es parar la propagación. En cambio, el delito del 202 tiene una estructura típica también de peligro, pero de peligro concreto. Exige propagar la enfermedad. Entonces, quien acuse deberá constatar un peligro concreto para la salud pública. Porque la acción de propagar, o sea, de hacer llegar la enfermedad a un número indeterminado de personas, ya supone un peligro verificado, efectivo. Hasta incluso podemos preguntarnos si no es un delito de resultado. La doctrina, quiero aclarar, la doctrina lo encuadra como delito de peligro concreto. Sin embargo, desde mi punto de vista, podríamos hasta preguntarnos si no es de resultado, ya que la acción de propagar, de algún modo, supone un contagio. Desde mi desconocimiento de cuestiones técnicas, seguramente alguna persona, algún infectólogo, algún médico, algún profesional de la salud con conocimiento de estas cuestiones, me pueda contradecir, pero me cuesta mucho visualizar cómo puedo propagar la enfermedad sin contagiar a un número indeterminado de personas. Entonces pareciera que está el resultado contagio. Sin embargo,
no lo, normalmente se lo encuadra como un delito de peligro concreto. La acción típica es la de propagar y no exige una salud pública afectada. Me queda mencionar el artículo 239. No, antes quiero hacer una breve mención. Salgo de lo que es coronavirus, pero también hay la ley de profilaxis venérea nos remite al 202 a quien contagiare, ahora ahí sí habla de contagiar, una enfermedad de transmisión sexual peligrosa para la salud. ¿Bien? El artículo 12 de esta ley establece una remisión expresa al 202, la misma pena. Y ahí ya no habla de propagar, habla de contagiar. O sea que ahí vemos que hay un resultado concreto, específico de daño, contagio, una enfermedad venérea, a diferencia del 202 que queda como peligro concreto. Cierro ese paréntesis y vuelvo a la situación del COVID. Me queda mencionar el 239 que le decía. Ya le expliqué, ¿no? Castiga al que desobedeciere una orden de autoridad pública. Me cuesta, digamos, encontrar los casos en los cuales esta figura no quede subsumida y por ende en una situación de concurso aparente por el 205, porque violar las disposiciones de la autoridad pública para evitar la propagación de una enfermedad ya de por sí es desobedecer una orden. Ahí hay que hacer una serie de declaraciones. Cuando hablamos del delito contra la administración pública, el 239 de desobediencia, la orden no tiene que ser de carácter general. La orden tiene que ser de carácter individual y específico, ¿no? Si no, sería desobediencia cualquiera que revisa cualquier acto contrario a la disposición del Código Penal. Y obviamente que tiene que tratarse de una orden o un mandato dirigido a una persona determinada y esa por parte de la autoridad pública y esa persona desobedecer esa orden. Entonces, el decreto de necesidad y urgencia no parece tener ese carácter individual, sino que es genérico. Ahora, puede ser que en algunos casos, y ahí debe estar la razón de ser de la mención, puede que en algunos casos sí haya un mandato particular. Por ejemplo, alguna persona que la encuentran en violación al aislamiento y que por orden de un fiscal o por orden de un juez o hasta incluso de autoridad policial lo intimen a que se quede en su domicilio, incluso a que se quede en su domicilio por una X cantidad de días, si es que activaban su situación lo requería. Entonces en ese caso tal vez sí, entra el 239, si alguien le dice usted está violando el aislamiento, lo intimamos a que no salga de su casa por 14 días y esa persona sale porque en ese caso hasta le hacen firmar un acta donde le notifican que no puede salir de su domicilio. Entonces en ese caso sí puede ser que haya una desobediencia a la autoridad pública. Y nos queda preguntarnos si van a concurrir o no, si van a concursar o no van a concursar esas figuras, ¿no? En muchos casos el 205 lo va a absorber, pero puede haber alguno donde la persona haya violado las disposiciones propias del aislamiento y entre en el 205 y luego, en otra conducta distinta, viole la desobediencia, por ejemplo, saliendo de su casa cuando le habían indicado que no podía salir siquiera de su casa. Entonces, por ejemplo, ni para ir al supermercado, porque expresamente lo dice la resolución que en su caso particular fue dictada. Entonces, en esos casos puede que nos encontremos con un caso de concurso material, ¿no? Son dos conductas distintas y en ese caso la del 205 no absorbería a la del 239. Y digo que la absorbería porque la del 239 tiene pena claramente inferior, ¿no? Así que bueno, ese es un breve pantallazo con las conductas vinculadas con la situación de pandemia que nos toca vivir y que está justamente relacionada con el título que estamos analizando.